Vamos a continuar, ¿no? Lo que venimos viendo o como iniciamos la clase anterior, que hablamos del personaje al ser. Y dijimos que iba a ser un curso un poquitito más largo porque hay muchas cosas que está bueno saberlas para trabajar esto. Eh, Vamos a recordar, ¿no? Que en la clase anterior nosotros hemos visto cómo aparece una identidad fabricada, una identidad que queríamos mantenerla, la cual se llamaba personaje. Ahora, y que de alguna manera trabajamos en desenmascarar al personaje. Pero quedarnos ahí es como que nos quedamos cortos porque por más que muestre que esto no somos nosotros, ¿qué somos nosotros? Y ahí aparece esa palabrita que muchas veces se utiliza en distintos ámbitos o en distintos lugares, que es el ser. Y eso sería, que vamos a ver qué característica tiene, cuando el personaje va cayendo. Porque si no nos quedaríamos, ¿no?, con que solamente somos lo que hemos aprendido, somos los programas, los hábitos, las repeticiones que tenemos. Y en realidad el planteo es, ¿existe una dimensión menos fabricada dentro nuestro? ¿Y qué significaría estar desde ese lugar? ¿Quizás vivir algo más real? Entonces, para ir escarbando justamente el ser, voy a comenzar al revés, que es explicar qué es, ¿no?, o qué no es el ser. Y después vamos a ir introduciendo qué sería el ser. Primero, el ser no es un nuevo personaje, ¿no? No es que antes era el exitoso y ahora soy el que trabaja la autenticidad. No, porque sería fabricar un nuevo personaje. Tampoco es una versión idealizada de mí, ¿no? Esto de el ser que es mi mejor versión, mi esencia perfecta, el ser iluminado, ¿no? Porque en realidad, si lo encuadramos en estos términos, sería una fantasía narcisista, más complicado. Tampoco es un concepto decorativo, ¿no? Esto de, como palabra bonita, descubre tu ser. El ser está más allá de todo esto y queda como una palabra. No sirve para nada tampoco. Tampoco, y esto es muy importante, es un estado permanente de paz. Porque también es una idealización. O sea, no significa ausencia total de conflicto, sino, vamos a ir escarbando, una relación distinta con el conflicto. Tampoco es una identidad especial. En esto de soy más profundo que los otros porque voy trabajando el ser. Porque también se volvió un personaje. Entonces, con estas definiciones de lo que no es el ser, hay una fórmula clave para empezar a escarbar el ser. Porque todo lo que nombré claramente siguen siendo personajes. Entonces, el personaje quiere ser alguien. El ser no necesita volverse alguien. Entonces, con esto que es profundo y está bueno que uno le dé distintas vueltas a esto que trajimos recién y que después lo vamos a profundizar en los cursos más adelante. Esto no quiere decir que es una doctrina o una postura metafísica, sino algo más simple
como trabajar el aflojar el personaje para que salga lo que ya está dentro nuestro. ¿Y qué tenía el personaje? Les recuerdo, la defensa, la actuación, la autoimagen, la compulsión para agradar, el miedo a no ser nadie. Todo eso son rasgos del personaje. Ahora, vamos a trabajar un poquitito los rasgos del ser. Un rasgo fundamental es la presencia. Estar en lo que es, sin tanta intermediación del personaje. El otro rasgo es la realidad. Menos relato, menos dramatización, menos artificios. El otro rasgo es la lucidez, capacidad de ver lo más limpio posible, sin ser tragado por la reacción, que tiene todos componentes emocionales. Simplicidad. No necesita tanta puesta en escena. Menor dependencia. No vive tan tomado por la aprobación, por el prestigio o por el control. Acá pongo un paréntesis, porque cuando yo quiero controlar, también genero dependencia. Mayor verdad interior. No porque sepa todo. Realmente aquel que dice eso tiene un egocentrismo muy grande. Sino porque no necesita mentirse tanto. Porque a veces nos mentimos. Entonces, esto sí quiero quedar claro porque parecería como que estaríamos destruyendo. El ser no elimina la personalidad automáticamente, ¿sí? Ni tampoco nos vamos a volver en esto de un vacío neutro, ¿sí? Lo que cambia en esto, y esto sí es muy importante, que la personalidad, el personaje, deja de ser una cárcel. El rol que yo ocupo en el lugar que lo esté ocupando deja de ser identidad. Y la experiencia deja de estar tan secuestrada por la máscara, por el personaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser no va a suprimir la vida humana, la vuelve menos falsificada. Para generar un poquito más de claridad, por si mis palabras no han llegado en profundidad o porque no me he expresado bien, voy a tratar de dar característica del personaje y dar característica del ser para contrarrestarlos, ¿sí? Y para poder compararlo. Entonces, el personaje busca sostener imagen. Necesita confirmación. Teme desaparecer. Reacciona desde herida y defensa. Interpreta todo en función de sí. Vive en tensión, en comparación o actuación. Todo esto es el personaje. El ser, para tratar de que uno pueda compararlo, voy a llevar el mismo orden y mostrando
en contrarrespuesta a la anterior. No necesita tanta representación. Puede estar sin exhibirse. Puede ver sin reaccionar de inmediato. Habita más la realidad que la imagen. No depende tanto del afuera y permite una relación más simple y verdadera con uno mismo. Si uno observa todo esto, quizás la diferencia decisiva, el personaje, es una pregunta, ¿no? El personaje se preguntaría, ¿cómo quedo? Y el ser se preguntaría, ¿qué es verdadero aquí? Esta oposición es muy fuerte. El personaje pregunta, ¿cómo quedo? Y ante eso utilizo todos los mecanismos por el cómo quedo. Y el ser pregunta, ¿qué es verdadero aquí? Va más allá del quedar. Actúo porque debo actuar. Soy quien tengo que ser. Cuando uno empieza a profundizar el tema del ser, hay un riesgo muy alto. El famoso riesgo del yo espiritual, vamos a poner. Porque, a ver, nosotros estamos hablando del ser, de la presencia, de la conciencia, de la autenticidad. Puede aparecer una máscara o un personaje, ahora yo soy el profundo. Yo ya no vivo como antes, lo miro todo de ser. Soy más despierto que los demás, claramente, porque esta no la sabían, lo del personaje y el ser. Ya me conecté con mi ser. Bueno, esto es muy delicado, ¿no? Porque cambié un traje y me puse el otro. Sigo usando un traje. El traje del personaje de lo mundano al traje del personaje de lo espiritual. Y como digo, y hay muchos que compran o tienen el personaje del ser espiritual. Y hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque el personaje espiritual, digo, es muy delicado y no comprarlo uno con uno, ni tampoco comprarlo en otro, porque generalmente tiene una característica. Habla elevado, pero no trabaja ideas reales, muy todo así. Usa conceptos nobles para evitar verse. Actúa que tiene calma, ¿sí? En vez de ver con claridad lo que ocurre. Usar la palabra conciencia, yo soy consciente, como superioridad, ¿no? Y negar alguna situación de conflicto para mantener ese halo luminoso. Entonces, ojo que no lo compremos nosotros, no lo compremos de otro, ¿no? Porque si tuviera que poner en resumen, ¿no? El ego mundano, dijimos, mírenme. Y el ego espiritual dice, trascendí la necesidad de ser mirado. La realidad los dos persiguen lo mismo. Momentos donde el personaje suele aflojar para entender cómo el ser empieza a aparecer, ¿sí? Ejemplo, cuando contemplo algo bello,
sin querer poseerlo. Ahí el personaje cae, ¿no? Obsérvense cuando ustedes contemplan algo bello, sin querer poseerlo. Cuando estamos plenamente presentes en una acción simple es, me tomo un té, estoy tomando un mate, estoy inclusive manejando. Algo simple, pero estoy presente. Mi mente no está dispersa. Cuando escuchamos de verdad al prójimo, sin preparar respuesta automática, el personaje no se defendió, entonces escucha, aunque no le guste lo que escucha, todo, sin interrumpir. Y después recapacita. Cuando aceptamos la verdad incómoda sin autoengaño, cuando dejamos de actuar y simplemente estamos, cuando el dolor no se convierte en teatro interior, no doy vuelta continuamente con eso que ocurrió. Cuando aparece una humildad sincera y no fabricada. Porque en la fabricación es una humildad humillada, digamos. Entonces, si vamos comprendiendo todo esto, estamos hablando de disminuir al personaje, no que desaparece. Vuelvo a esto, no desaparecen los personajes, sino uno toma una mirada distinta sobre él y por lo tanto lo puedo disminuir. Entonces, un ejemplo, ¿no? Para dar media vuelta más, con ejemplos concretos de la cotidianidad del día, ¿no? Miré un amanecer, ¿sí? Sin querer fotografiarlo para demostrar algo. Hoy está muy de moda el IG. Entonces ahí la verdad no está el ser, es el personaje. Quiero montar un personaje que todos vean en dónde estoy y qué es lo que miro, y qué es lo que veo. Mírenme. Reconocer un error, vamos a algo concreto, sin excusarse. Me equivoqué. No me equivoqué porque la culpa la tiene, por eso me equivoqué. Estar con otro sin querer impresionarlo, sin querer venderme, ¿sí? Sentir tristeza sin fabricar ninguna novela interna. Estoy triste. Y quedarme en silencio sin ansiedad por rellenar. Muchas veces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a nuestro siglo XXI. Cuando estoy en silencio, lo quiero rellenar con pantalla. No puedo soportar el silencio. Y es un ejercicio, a veces uno invita, hagan ese ejercicio. Cuando están en silencio, quédense en silencio. ¿Cuánto tiempo puede? No, aprovecho y juego al automático a ver si encuentro algo. ¿Y el silencio?
Mientras que el personaje domine, y tengo que decir, generalmente ocurre eso, la vida se vive como defensa, punto y coma ataque, o búsqueda. Cuando hay lucidez, que ahí aparece el ser, algo se aquieta. Y lo real comienza a percibirse con menos deformación. Entonces, libertad está más cerca, la realidad no se deforma y la desprogramación comienza a tener efecto en mí. No se trata de convertirnos en una versión superior de nosotros, sino dejar de vivir, ¿no?, tan ocupado en sostener aquello que nunca terminamos de ser. Y esto es fundamental. No buscamos esa versión, porque estaría siendo un personaje. Justamente dejo de ocuparme en sostener todo eso que a lo último nunca termino de ser, porque siempre va a faltar. Y supongamos que llegó uno a eso que creyó ser, la impermanencia te va a mostrar que se perdió. Por lo tanto, nunca llegaste a ser porque duró muy poco. Por ahí estaría una mirada distinta. Voy a proponer, ¿no?, para trabajar esto, el ver en qué momentos estuvimos sin personaje de acuerdo a lo que hemos visto del ser y del personaje, ¿no? Y ubicar 2, 3 momentos en la vida, ¿no?, en donde alguien haya sentido algo de esto, que sería justamente que se cayó el personaje, ¿no? Primero, obsérvense en algún momento en menos necesidad de demostrar. ¿Qué momento tuvieron eso? O menos actuación. O más presencia. Más realidad. Más simplicidad interior. Piensen y busquen alguna respuesta, como quien diría. Si uno encontró algo de eso, o sea, completaría estas frases, ¿no?, con algunas preguntas, como ¿qué estaba ocurriendo ahí? ¿Qué se aflojó en mí en ese momento? ¿Qué no necesitaba sostener? ¿Y qué diferencia hubo en ese momento vivido y mi modo habitual o mi modo cotidiano? Entonces, lo que estoy tratando de hacer con este ejercicio, que uno puede hacerlo, y que si uno lo mira, rebobinen para atrás y se preguntan, no es dar una definición conceptual, que ya la hemos dado, sino es dar media vuelta más a lo importante, que es empezar a reconocer ese saborcito que es distinto. Es importante comprender esto de lo que venimos hablando hasta aquí, ¿sí? Vamos a poner un resumen rápido, así uno lo tiene, ¿no? Uno, o sea, el ser no es un personaje superior, número uno. Número dos, o sea, todo personaje necesita volverse alguien. El ser no necesita exhibirse. La presencia, cuando uno habla de presencia, no es perfección,
sino menos artificio, más natural. Tomo mate, estoy con una planta y me enamoro de esa planta o escucho en forma activa, por ejemplo. Lo más peligroso en esto de escarbar el ser es, y hay que estar atento, no fabricar un ego espiritual o un ego de superioridad. No es eso. Y la realidad, y esto es muy importante como para que uno siga trabajando esto, o sea, no se trata de inventar al ser, sino de despejar todo lo que lo tapa. Y acá está la clave. Hablamos del personaje, hemos hablado del ser, pero en sí, ¿qué es lo que hace que esté, por decirlo así, modo personaje o modo ser? Si bien el ser no sería un modo, ¿no? Pero para ponerlo en algo simpático. ¿Qué hay en el medio? ¿Cuál es el switch? Y en realidad hay algo que es muy importante. Primero, entendamos que somos muchísimo más tiempo personaje que ser. Ya encontramos la diferencia, hemos hablado de ella. Pero ¿por qué no puedo ser? ¿Por qué no puedo vivir eso simple? ¿Qué es lo que ocurre? Y acá está el gran punto. El personaje se sostiene por el olvido de sí. Gracias al olvido de sí, el personaje se sigue o se mantiene. Ahora, ¿qué quiero decir con olvido de sí? Vamos a tratar de empezar a distinguir qué es vivir, qué es reaccionar, qué es estar presente. Ahí vamos a ir escarbando el olvido de sí. Pero ante todo esto, el olvido de sí a grandes rasgos es no darnos cuenta cuando nosotros estamos actuando. Gran parte de nuestra vida no la vivimos estando presentes, sino en una repetición sin testigo. Actuamos en forma automática. Estamos dormidos. Ahora, olvidarse de sí no quiere decir que uno está anestesiado. Nos olvidamos de sí, por ejemplo, cuando estoy pensando sin saber que estoy pensando, cuando reacciono sin verme reaccionar, cuando hablo sin escucharme, cuando deseo sin observar el deseo, o sufro sin percibir cómo construir ese sufrimiento. Simplemente lo que estoy diciendo es estoy, pero no estoy plenamente. O estoy, pero no estoy realmente. ¿Cuáles son los componentes del olvido de sí? Fáciles de distinguir. Uno, la dispersión, ¿no? Cuando uno hace ¡wup! El segundo, el automatismo. El tercero, la identificación. El cuarto, la reactividad. Quinto, fascinación con el contenido mental, cuando me quedo muy conectado con mi mundo imaginario. Y sexto, ausencia de un testigo lúcido. Con esto estoy introduciendo a que estamos dormidos. Lo que estoy diciendo que no es que tenemos un momento de
apagado de conciencia. No, 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 no. La conciencia no desaparece por completo, pero es como que está distorsionada. Y uno diría, ¿y si no desaparece la conciencia, algo desaparece? Sí, la conciencia despierta es la que desaparece. ¿Qué es la conciencia despierta? Es aquella, ¿no?, que tiene una atención que se incluye a sí misma. Ahora, el olvido de sí no es no existir, ¿eh? No va por ese lado. Es existir sin habitarme. Es existir sin presencia. Varias veces puse la palabra estar dormidos, ¿no? Y vamos a tratar a bajar un poquitito a tierra qué significa estar dormidos o lo que podríamos denominar un sueño psicológico o estar dormidos psicológicamente. Primero entendamos que no significa estar tonto ni ser incapaz. No va por ahí. De hecho, muchísimas personas inteligentes viven profundamente dormidas en ese sentido. Con dormido lo que yo quiero decir es vivir por inercia, repetir patrones sin advertirlos, creer que todo lo que pienso soy yo, confundir impulso con decisión y vivir atrapados en reacción, imaginando defensa, ¿sí?, o búsqueda. Y recordemos que búsqueda, que si bien es natural en el ser humano, es aquel que busca, encontró, luego busca otra cosa, encontró, luego busca otra cosa, encontró, pero encontró desde la teoría, nunca desde la práctica. ¿Cuáles serían los signos de una vida dormida? Uno es repetir los mismos conflictos, de una manera o de otra, cambiando quizá algún personaje o algún ámbito, pero la estructura es la misma. Reaccionar antes de ver, ese método automático de reacción antes de ver con claridad qué es lo que ocurre. Es esto que te secuestre el emocional de tal manera que no tenés un pensamiento claro. Justificación automática. Ante cualquier evento la justificación está. Vivir tomados por comparación, vivir tomados por la ansiedad, vivir tomados por la expectativa de uno y también de los otros. Vivir más relato que realidad. No darse cuenta de cuando la mente se fue y actuar todo el día sin tener presencia, sin ser el centro de la acción. Eso es una vida dormida. Si alguna persona de los que están viendo esto se sienten identificadas, le estaría diciendo, están dormidos. No estoy hablando que es algo malo, digo que hay que trabajar el despertarse. Damos media vuelta más a esto para tener un poquito más de claridad y dar ejemplos más cotidianos. Alguien te critica y automáticamente ya me estoy defendiendo, antes de haber escuchado todo.
entro en una red social o entro en Instagram, por decir 1 o 2 minutos, y estuve media hora, 1 hora, me perdí. Discuto y en vez de escuchar del otro lado, solo preparo una respuesta. Me siento mal y rápidamente, de inmediato, armo una novela mental. No toco la realidad. Prometo no repetir algo o no realizar tal o cual cosa, o no elegir de tal o cual manera, y repito todo casi igual. Quiero estar presente con alguien, pero estoy ocupado mientras estoy con ese alguien. Bueno, todo eso es estar dormidos. Y acá entonces, como para entender con mucha fuerza este bloque, ¿no? Dormido no significa sin actividad, significa sin lucidez. El personaje no se puede sostener cuando uno tiene una observación lúcida, que es empezar a despertar. El personaje no se sostiene con una observación lúcida. Entonces, ahora, si yo veo la verdad o el camino, la tendencia hacia la verdad, mi necesidad de aprobación, mi miedo, mi orgullo, mi deseo de manipular, mi actuación, mi victimismo, todo eso se afloja porque yo lo estoy observando, no está actuando en forma automática, ¿se entiende? Esto es muy importante. O sea, el solo hecho de observarlo, ya bajo la intensidad. Lo bajo. La observación lúcida solo ya es el primer principio para que el ser aflore y para que el personaje se caiga, porque en la realidad el ser aflora cuando el personaje se cae. No es que el ser ilumina y el personaje se desintegra, no. El personaje va decayendo y el ser va aflorando. ¿Y cómo va decayendo? Con observación lúcida. Ahora, ¿qué necesita el personaje para estar vivo? Todo lo contrario. Entonces, primero velocidad, rápido, se marea. Después reacción, reacción. Pasa algo, tac, reaccioné. Después distracción. Después identificarme, creerme que soy el personaje, fundamental. Justificación, justifico todo lo que pasa, que la culpa no es mía, la culpa es que no fue otorgado, ahí donde te pongo a pobre Dios que le echan la culpa de todo. No, bueno, todavía falta, no falta nada, sos vos el tema. Y después realmente una inconsciencia funcional. O sea, dejo de estar consciente lúcido, soy consciente como puedo, y aparte, el inconsciente interactúa en forma automática conmigo. Entonces, vamos a ser realistas, ¿no? Y vamos a poner en quizás términos más concretos. El personaje vive primero porque habla antes de verse. Después se defiende antes de comprender. Acusa antes de sentir. Imagina antes de habitar. Y a lo último, ¿no? Interpreta antes de observar. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que el personaje prospera por la falta de presencia, estar presente. Lo que yo no termino de ver con claridad me termina gobernando. Yo hablé de estar dormido y nosotros tenemos algo que se llama condicionamiento y repetición. Desde la psicología he nombrado pensadores como Krishnamurti, Anthony de Melo,
muchos hablan de esto y está muy lindo, es una literatura muy conveniente observarla, ¿no? ¿Qué es condicionamiento? Vamos a tratar de ponerlo en palabras simples, ¿no? Es todo aquello que está programado en nosotros. Eso me condiciona. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué está programado en nosotros? Reacción, hábito, asociación, defensa, necesidades automáticas, etcétera. De algunas como para ver cómo funciona Dios. Ahora, no elegimos nosotros, ¿eh? Ahí está el punto central. Nuestra respuesta no la elegimos, la repetimos. No estaría comprendiendo mucho. Bien, vamos a un ejemplo. De acuerdo al programa, ¿cómo repito una respuesta? Ejemplo. Me critican, defensa. Ahí está la condición. Me criticaron, condicionamiento, defensa. Soledad, ansiedad. Estoy dando ejemplos, no todos funcionan igual. Estoy dando, se comprende, ¿no? Para que uno vea. Silencio, incomodidad. Reacción condicionada. Desaprobación, derrumbe. Ejemplo, ¿no? Conflicto, huida o ataque. Vacío, distracción compulsiva. Entonces, aparece el condicionamiento y aparece la reacción. Funciona en forma condicionada como si fuera los perros de Pavlov. Toco la campana o prendo la luz y voy a comer. Toco la campana y prendo la luz y voy a comer. Porque estaba la comida. Hasta que un día toco la campana, prendo la luz y no estaba la comida y empecé a salivar. Condicionado, reflejo condicionado. Lo mismo somos nosotros. Somos un poquito más sofisticados porque lo que grabamos son los programas. Entonces actuamos en forma automática. Y la realidad es que nosotros no vemos el condicionamiento y mientras no veamos el condicionamiento, estamos dormidos. Creemos que elegimos, no. Creemos que somos así, no. Y creemos que la reacción nos representa, es parte de mí, no. Entonces, la realidad, muy tristemente, es que estamos actuando acorde a un programa. Y esto sí va con muchas líneas, ¿no? Nosotros confundimos costumbre con identidad y repetición con destino. Vamos a dar señales concretas del olvido de sí. Esto de estar dormido y cómo funciona el programa, ¿no? Vamos con un ejemplo, o sea, hacer algo y no recordar cómo llegué a hacerlo. En todos los sentidos, ¿eh? Terminé una conversación sin haber estado realmente ahí. Comer sin presencia. También lavarse los dientes sin presencia. Manejar absorto en mi pensamiento, ¿no? Cuando uno va manejando y no te das cuenta del viaje. Pasar horas en imaginación anticipada. Diálogos internos, lo que tendría que decirle a uno, lo que le tendría que decir a otro, cómo tendría que haber actuado. Reaccionar y después darme cuenta de lo que hice. Viviendo un sistema emocional sin poder observarla. Creo que esto muestra que sería olvidarme de mí, estar dormido.
si uno tuviera que poner una palabra un poquito fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces yo estoy viviendo la vida y cuántas veces la vida me vive a mí? Y ahí está el punto. ¿Qué sería recordar de sí? ¿Qué sería, no? Porque hasta ahora estamos observando no recordarme, no recordar de mí. Pero ¿qué sería recordarme de mí? ¿Qué sería recordar de mí? Primero, o sea, no es pensar en uno, ¿eh? Eso no es recordarme a mí, ¿no? Esto de recordar de sí. No es analizarme todo el tiempo, eso sería hasta obsesivo, ¿no? No es obsesión introspectiva. ¿Qué sería en las acciones más simples? ¿No? Es estar en presencia, es estar haciendo algo sabiendo que estoy, sentir, ¿sí? Mientras siento, pero sentir, observar mientras reacciono, observar el presente sin desaparecer en él. No perderse del todo con el contenido mental, ¿no? Que no me secuestre la mente. Entonces, ¿cuáles serían los rasgos más importantes de todo esto? Los rasgos iniciales del recuerdo de sí sería más presencia, más lentitud interior, que quiero decir, más tranquilidad en la respuesta hacia afuera. O sea, más espacio entre estímulo y reacción. Menos fusión con el personaje. Más posibilidad de ver, observador lúcido. Y más verdad en cada acto. Ahora, parecería esto algo muy rígido. No, justamente no es rígido, ¿no? Sin tensión, sin autocontrol frío, es más relajado, ¿no? Como el ejemplo, estoy tomando mate aquí y ahora, es relajado. Entonces, estoy relajado, no me encierro en mí, esa es la clave, ¿no? Para que no me olvide de mí. Y con eso logro no estar perdido con lo que está ocurriendo. El costo de no poder hacer esto, creo que todos lo conocemos, pero lo vamos recordando, ¿no? Cuando uno tiene olvido de sí, repetimos sufrimiento innecesario. Y es innecesario. Solo lo único que tengo que hacer es observación lúcida. O sea, nuestra vivencia en heridas es cada vez más, y a veces trayendo la verdad es más simple. Si en realidad me olvido de mí, el personaje termina decidiendo por mí. Y eso no es bueno, porque mis reacciones, inclusive en mis relaciones, ¿sí? Están contaminadas por defensa y necesidad. Mi atención, que debe ser lúcida, está fragmentada. Y por lo tanto, todo eso me lleva a una vida superficial.
aunque esté muy ocupada, pero es superficial. Perdemos contexto con la realidad porque no termino viviendo, termino reaccionando. Entonces, este dormir, este sueño psicológico no solo genera sufrimiento, sino también impide aprender. Y es tan complejo el tema que el estar dormido es, yo sufro y no me doy cuenta por qué sufro. Y es muy automático. Es ahí en donde sería bueno, ¿no? Como un ejercicio para ver cuán dormido estamos, es tratar de observar esto, ¿no? Y también, como antes, en el bloque anterior, en este también genero un ejercicio, ¿no? Buscar alguna situación, 2 o 3, una situación donde yo me sentí que me fui. Y me fui significa que estoy tomando mate y estoy pensando en otra cosa, estoy lavando los platos y estoy pensando, eso me fui. O en diversas situaciones, estoy escuchando a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, para conocerse y empezar a trabajar el olvido de sí, decir, a ver, ¿por qué funciona así? ¿Qué programa se activó? Lo primero que me debería preguntar es, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Dónde se fue mi atención? ¿Qué emoción o impulso me absorbió? ¿Cuándo me di cuenta? ¿Y qué hubiera sido estar más presente ahí? Y el objetivo de esto no es avergonzarse o castigarse porque ocurre, sino es empezar a detectar cuál es el sueño cotidiano, darnos cuenta qué es lo que más me hace dormir, por decirlo así. ¿Qué es aquello que me quita conciencia de luz? Y van a ver que hay prioridades, hay algo que casi es una constante. Y van a ver otras cosas más cercanas. Pues no. El solo hecho de hacer esto es trabajar conciencia lúcida, es empezar que el ser empiece a salir. Dejar que el personaje, que tiene que ver con el programa, empiece a caerse.